Resulta que Mario Williams iba a ser contratado como directivo en una multinacional del automóvil. El Departamento de Recursos Humanos tenía por norma solicitar siempre a su detective, Susana Espinosa, un informe para conocer mejor a los nuevos candidatos, su reputación, su trayectoria y verificar los datos incluidos en el currículum. La investigación de Susana demostró que no era una buena idea contratar al señor Williams. Caso real número 6. Saludos desde que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez. Bien hallados al 6º episodio de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del detectivismo, hablaremos del origen de los primeros despachos de detectives y de su marketing. En la sección Detectives por el Mundo, hablaremos de cómo son los detectives privados en Argentina. En Libros del detectivismo, hoy será el turno de otro libro imprescindible, Las otras huellas, de Eugenio Vélez Troya, año 1996. Y en Personajes de carne y sabueso, la historia de un detective convertido en leyenda, el argentino Máximo Dapá. ¡Arrancamos! Creo que hasta ahora no os había contado que soy coleccionista de documentos, publicaciones y objetos relacionados con agencias de informes comerciales y despachos de detectives que tuvieron actividad desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del XX. Tarjetas de visita, fotografías, informes reales, facturas, folletos de publicidad, acreditaciones de congresos antiguos, libros, revistas y muchas otras curiosidades. Algunos de esos objetos los tengo colocados ahora mismo en mi mesa de trabajo, mientras me preparo para grabar este episodio. De ese modo mi imaginación vuela y viaja al pasado. Un escritorio de madera, un tintero, una lámpara de esas verdes y tan típicas en bibliotecas y bancos, unos prismáticos, unos grilletes, una cámara de fotos marca Rolleiflex, un pisapapeles de la agencia Dun & Bradstreet, mi máquina de escribir, un abrecartas de bronce con el mango de madera, un tarjetero de hierro con algunas tarjetas de visita y un perchero detrás de mí con mis 2 sombreros tipo fedora y un paraguas. Mientras, escucho de fondo esta canción. No es la original de su autor Carlos Gardel, pero me encanta la versión de este tango que se llama Por una cabeza, y sobre todo, la parte que vais a escuchar. En todos los países del mundo existen colectivos de detectives privados. La Asociación Mexicana de Detectives e Investigadores Privados, la ABI o ABI, The Association of British Investigata, la Israel Bureau of Private Investigators, Federpol en Italia o la Asociación Profesional de Detectives del Perú, por citar algunos ejemplos. Si bien hay que destacar que existen países donde no está permitido el uso de la palabra detective, al no ser países con una profesión regulada. En esos casos, la denominación de la profesión puede ser otra. En España contamos con varias asociaciones a nivel nacional. Las 3 principales aglutinan a la gran mayoría de los investigadores. No existe una única asociación que aglutine a todos los detectives que ejercemos en España, pero tampoco ocurre eso en ninguna asociación mundial, sea de la actividad que sea. Tampoco existe una organización que agrupe a todos los detectives privados del mundo. Sería maravilloso, ¿verdad?, contar con una plataforma con todos los detectives del mundo de nuestro idioma. Alguien tendrá que impulsar esa idea en algún momento. Volviendo a los detectives de España, también contamos con 3 colegios profesionales correspondientes a la Comunidad de Cataluña, Valencia y Galicia, y una en formación en la región de Murcia.
que organizan congresos y eventos donde se comparten conocimientos y fomenta la unión entre sus asociados o colegiados. El formar parte de un colectivo, además de transmitir confianza a nuestros clientes, uno tiene la sensación de formar parte de una entidad que lucha por sus intereses y combate el intrusismo, que como en muchas profesiones también existe en España. Con una diferencia, y aquí cuando hablamos de intrusismo es que se hace de intimidad y de datos personales que no están realizados por profesionales habilitados, con el peligro que eso conlleva. Así que cuidado con las contrataciones de detectives no autorizados. Con todo mi respeto hacia las plataformas de anuncios donde se puede encontrar desde la rueda de una bicicleta de segunda mano a una camisa de cuero sin mangas ya usada, quizás no es el mejor lugar para encontrar un detective por encontrar un buen precio muy barato. Así que, futuro cliente de servicios de detective, mire bien si está acreditado o si forma parte de algún colectivo. También hay colectivos internacionales. Los principales son la WAD, la World Association of Detectives, Intelenet o CII, Council of International Investigators, que aglutinan a investigadores del mundo entero. Y al igual que en España, también organizan congresos donde se comparten conocimientos y experiencias, además de compartir momentos de ocio especiales y personales con los colegas que se dedican a la misma actividad que tú, pero proceden de diferentes culturas y la legislación es distinta por su actividad. A mis buenos amigos peruanos les dedico los próximos segundos, ya que tienen hasta un himno propio que cantan todos juntos en los momentos importantes en los que se reúnen. Detectives peruanos, cantemos con delirio y al pie del altar de esta patria que tanto queremos, nuestra gloria y hazaña sin par. La tecnología ha formado parte de los utensilios que han utilizado desde sus orígenes los detectives privados. Para nosotros son eso, herramientas que facilitan el trabajo para documentar pruebas. Cámaras de fotos y ocultas, micrófonos y otros aparatos. Sobre esto me viene a la mente un personaje. Si bien el protagonista no tiene nada que ver con detectives, su forma de vestir con esa gabardina y el sombrero sí está basada en la profesión detectivesca. Aquí un corte de una serie de dibujos animados que me encantaba. A ver si la reconoces. Entre las habilidades de los detectives, una de las más importantes es la vocación. Es la que nos mueve día a día a realizar trabajos en ocasiones de largas horas de espera, haciendo una vigilancia hasta altas horas de la noche, viajar o bien dedicar muchas horas a una investigación para nuestro cliente. También hay que añadirle dotes para la improvisación, intuición o agudizar los sentidos para detectar todo aquello que digamos está fuera de lugar. Todas ellas son habilidades que se pueden tener innatas, pero que también se pueden trabajar y aprender. Hace unos días, un amigo detective me contaba que tuvo que presentarse en la casa de un investigado. Así es como llamamos al protagonista de la investigación que nos ha encargado el cliente. Cuando llamó a la puerta, abrió la madre de ese investigado. Al preguntar por su hijo, la respuesta es que estaba fuera de viaje. «Señora, parece que huele a un guiso de lentejas», le dijo mi amigo. «Así es, las estoy preparando para la hora de la comida. No se puede imaginar usted el tiempo que hace que no me como un buen plato de lentejas». «Pues pasa, hijo, que así no comeré yo sola». Y así fue. Mi amigo se metió dentro de la casa, se comió ese plato de lentejas guisadas en compañía de la madre del investigado y entre su compañía y cucharada a cucharada consiguió la información que necesitaba sobre su hijo. Mi amigo me dice siempre que una de las habilidades es no tener vergüenza, pero que nada tiene que ver con ser un sinvergüenza. Hay muchas técnicas de improvisación, donde la base está en tener y hablar con seguridad. Como os digo, son habilidades que se pueden aprender. Hace unos días, un compañero, detective también, me comentó que se había inscrito a un curso de improvisación. ¡Bravo por él!
Esto no es un podcast sobre crecimiento personal, ya me gustaría, pero sí prometo, en otro episodio, hablar sobre esa seguridad al hablar mientras se improvisa. Como dijo Juan López Aranguren en una charla TED, hay que ser como A-Team, el equipo A, los magníficos o Brigada A, para nuestros amigos de Hispanoamérica. En cada episodio, donde todos veíamos un garaje lleno de objetos inservibles, ellos veían la solución para escapar o hacer que los planes salieran bien. Agradecido como siempre a esta familia de oyentes por vuestros comentarios y esos preciosos mensajes que recibo. En ocasiones os reconozco que me siento abrumado. No sabéis lo que significa para mí que el número de oyentes crezca día a día y que os suscribáis. Ese es mi mayor regalo. Ahí queda ese legado que espero que pueda siempre sumar y enriquecer. Gracias a los oyentes de esos países que escucháis el podcast fuera de España y que no había nombrado en el anterior episodio. Ecuador, Francia, Venezuela, Guatemala, Bélgica, Suecia, Costa Rica, Paraguay, Suiza y Holanda. A los oyentes de esos países, bien hallados. Y al resto de países que no he mencionado, pero que lo haré poco a poco, 1000 millones de gracias desde el corazón por regalarme vuestro tiempo. Ahora, abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo. Hoy viajamos a Argentina, uno de los países con más tradición en información por detectives y agencias de información comercial, y considerado uno de los pioneros en la investigación criminal. Ahí tenemos dos grandes nombres como detectives: Evaristo Meneses, considerado el Sherlock Holmes argentino, y Máximo Davá, del que vamos a hablar hoy en la sección Personajes de carne y sabueso, o la gran agencia de informes comerciales del siglo pasado, Veritas. Como en muchos países del mundo, la profesión no está regulada ni tampoco emite licencias de detectives a particulares, por lo que no hay modo de conocer el número exacto de detectives. Si nos basamos en los perfiles de Facebook y otras redes sociales, podemos hablar de miles. Según algunas estadísticas publicadas, existen más de 500 empresas privadas que tienen unos 45.000 detectives, pero como os decía, no hay un registro de estos. El amparo jurídico que tienen es estrictamente el derecho civil y penal, como cualquier ciudadano, y no hay una regulación al respecto para particulares. Las licencias solo se conceden a empresas de seguridad. Ello no impide que cualquier persona pueda abrir una oficina y dedicarse a la investigación, con el único recurso de la publicidad boca a oreja y su prestigio personal, pero se expone ante la Agencia Federal de Impuestos que obliga a cada comerciante o profesional a inscribirse y tributar elevados impuestos. En Buenos Aires existe la Ley 12.297, de finales de los años 90 del siglo XX. La tarea que pueden realizar los detectives privados es la obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito, y tales servicios sean contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal. Las empresas de seguridad son las que prestan servicios de detectives. Tradicionalmente, expolicías retirados de las Fuerzas Armadas montan una oficina de seguridad privada, vigilancia y custodias, en la que los servicios de detectives quedan a cargo de algún empleado. Sobre todo, contratan personal para vigilancia, pero es en estas empresas donde está regulada la actividad del detective. La empresa o agencia es la que ostenta la licencia y no resulta fácil obtenerla. Necesitan tener una habilitación impositiva, nacional y provincial, una habilitación municipal, la de la Policía Federal Argentina o la Policía Provincial que corresponda, la habilitación del Ministerio de Trabajo, tener contratadas las pólizas por seguros de responsabilidad civil y riesgos del trabajo. Además, deben mantener buenas relaciones con el sindicato de vigiladores privados. Además, y por último, inscribirse en el Registro Nacional de Armas, por supuesto, periódicamente. Los que portan armas están obligadas a la práctica de tiro. Estas empresas de seguridad cuentan con su cámara profesional,
La conclusión es que la tarifa de sus servicios son altas y en la práctica los clientes terminan por recurrir a los no profesionales. No se requiere una formación específica, aunque sí es necesaria para tener ciertas habilidades y conocimientos en derecho, así como técnicas de investigación. La escuela más importante fue la Escuela de Detectives, que tuvo su base en Buenos Aires. Miles de detectives privados obtuvieron su diploma de formación en esta escuela, que funcionó hasta el fallecimiento de su fundador a finales de los años 90 del siglo XX. El informe de un detective tiene trascendencia e importancia en los juzgados, siempre que sea elaborado por una agencia profesional. En Argentina sí cuentan con ciertas fuentes abiertas. Por ejemplo, puede conocerse quién es el titular de una vivienda o un vehículo, además de certificados como el de nacimiento o defunción. También es abierto el registro mercantil. Tienen una publicación periódica que se llama BORA, Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque hay empresas de informes comerciales que se dedican a recopilar esos datos. Una de las más importantes, además de Dun & Bradstreet, es la empresa Veraz, donde se puede llegar a obtener datos de personas particulares con deudas con tarjetas de crédito, préstamos o descubiertos en la cuenta corriente, además de información detallada sobre una radiografía de la empresa. Los servicios más solicitados por los clientes son las infidelidades y la recuperación de objetos robados. También las investigaciones por fraude en el seguro, tanto de vida como de vehículos y el robo de viviendas. Cada vez más peso están las investigaciones genealógicas para obtener ciudadanías de países europeos, el mystery shopping, el seguimiento de adolescente para conocer sus hábitos nocturnos, esos informes comerciales con ese valor añadido que tienen los investigadores privados, la localización de personas y los rastros de los inmigrantes europeos en Argentina. Orígenes del detectivismo. En sus orígenes, desde mediados del siglo XIX e inicios del XX, depende del país, los primeros detectives privados eran conocidos como policía particular o policía privada, y así se anunciaban. Sus servicios estaban destinados a particulares y cubrir necesidades privadas en un ámbito privado. Desde informes de moralidad para la contratación del personal del servicio doméstico de las casas, vigilancia de adolescentes y conocer sus hábitos, y seguimiento de maridos o mujeres para conocer, digamos, sus rutinas. También la búsqueda de herederos. Otros detectives se especializaron en la seguridad, tanto de personas como de instalaciones. Más adelante llegaría un tipo de cliente habitual para la gran mayoría de los detectives en el mundo, las aseguradoras, que solicitaban investigaciones para esclarecer expedientes como accidentes, incendios o robos. También las empresas privadas que solicitaban investigaciones sobre sospechas de algunos empleados, informes comerciales de nuevos clientes o informes de solvencia para localizar el paradero y los bienes de un deudor. Sin olvidar a los abogados que solicitaban investigaciones para localizar testigos o esos informes de solvencia o comerciales. Después de la Primera Guerra Mundial empieza a extenderse la palabra detective. Quizás por ese origen anglosajón tan vinculado con aquellos departamentos de policía. Lo habitual de esos primeros detectives de hace más de 100 años es que procedían de los cuerpos de la policía cuando se retiraban o se jubilaban. Lo habitual, y salvo excepciones, era denominar a su agencia utilizando como mínimo su apellido. Era normal. Hay que entender que muchos habían sido inspectores o comisarios consolidados y que sus hazañas y detenciones habían ocupado espacios en los periódicos. Al utilizar sus apellidos, eran reconocidos por el público cliente que buscaba experiencia y prestigio. Recordamos que se trataba de cubrir necesidades privadas de una manera privada y la discreción era muy importante. También los primeros emprendedores empresarios, sin experiencia en la policía y que apostaban por esa nueva actividad,
y sus apellidos, al no ser reconocidos, debían tener especial esmero en la elección de su nombre comercial. Muchos nombres comerciales, lo que hoy se llamaría naming de esos primeros detectives, querían transmitir una imagen de solvencia, experiencia y tamaño. En aquellos años, por ejemplo, lo foráneo solía tener un mayor reconocimiento que lo nacional, por lo que utilizar palabras como agency, office, international o information eran también habituales. En otros casos, se usaba el español, pero utilizando cualquiera de esas palabras anglosajonas traducidas, combinándolas o incluyendo la palabra detective. En otros casos, un nombre bastaba, con o sin artículos. Hispania, Iberia, Luz, la actividad o la neutral, por citar algunos ejemplos. En otros, utilizaban nombres descriptivos que transmitían la actividad de la empresa. La vigilancia, Buffet Policial Valente Quintana, Instituto La Previsión Comercial Internacional, Centro Nacional de Informes Comerciales, la Vigilancia y Seguridad Mercantil. Otros utilizaban el nombre como concepto, un adjetivo o una característica de los detectives. Esto es una especie de moda que se está utilizando incluso en la actualidad. La confianza, la confidencia, la protectora o la discreción, por citar algunos casos reales de inicios del siglo XX. También había despachos que utilizaban el nombre de la ciudad donde ejercían o incluso el país. Mentalmente transmitían a sus clientes quizás un mayor conocimiento local. Al llegar los tiempos de las primeras guías telefónicas, la diferencia con otros despachos estaba en tener un anuncio de mayor tamaño o aparecer los primeros del listado, por lo que muchos incorporaban nombres comerciales que empezaran por la letra A. En la actualidad, las agencias siguen utilizando esas mismas técnicas, donde se puede encontrar desde el nombre o apellidos del detective, otros utilizan palabras relacionadas con las características de los detectives, otros utilizan el nombre de la ciudad o el país donde ejercen y otros utilizan el marketing con agencias de comunicación que les asesoran en ese nombre. Llama la atención aquellos que utilizan en su nombre esos objetos o animales relacionados con el detectivismo y que ya vimos en los primeros episodios. Por último, hay otras agencias donde no aparece la palabra investigación, ni detective, ni nada similar, y utilizan palabras mágicas como consulting o inteligencia. Más de un cliente agradece esta iniciativa. Imaginad una empresa que contrata los servicios de una detective para el seguimiento de un empleado. Puede darse el caso que se sientan incómodos cuando reciben la factura y en ella pone Detective Amanda Salazar. Libros elementales. Hoy hablamos de uno de los dos libros del detective Eugenio Vélez Troya, personaje del que hablamos en el episodio número 2. Se trata de un libro que no vas a tener dificultad en encontrar a nada que busques y que desde aquí recomendamos como imprescindible para una biblioteca elemental. Se trata de Las otras huellas, del año 1996, y es ciertamente original, donde el detective relata varias anécdotas de sus casos, y exponemos aquí alguna de ellas. La primera tiene como explicación las premoniciones e intuiciones del detective. Le llamó el caso de la aguja en el pajar. Un padre se dirigió a su despacho para que encontrara a su hija, a la que llevaba varios años sin ver y de la que solo conservaba una fotografía y recordaba el nombre. Lo asombroso fue cuando el detective privado, una vez fuera del despacho y mientras conducía, al parar en un semáforo, reconoce a la persona que está al lado conduciendo. Era la misma que había visto en la fotografía. Consiguió llamar su atención, que parara el coche y obtener todos los datos que necesitaba. Lo primero que le dijo al padre cuando le quiso contar todo fue: «Señor, ¿usted cree en Dios? Porque no se va a creer lo que me ha pasado». La segunda anécdota transcurre en un importante hospital de Cataluña, en la que se estaban produciendo una serie de robos de dinero.
Bellet Troya pintó y marcó los billetes con una tinta especial, que dejaban un rastro a quien los tocara. El primer día consiguió reunir a todos los trabajadores, más de 300, y uno por uno fue observándolos. Se detuvo en una mujer. «Usted es la responsable de los robos». «Pero señor, ¿cómo puede usted pensar eso? Yo no soy». Al día siguiente pasó una lámpara especial por las manos de todos los trabajadores, y su intuición no había fallado. La misma persona a la que él se detuvo era la que tenía las manos manchadas, demostrando una vez más que su intuición fue superior a la tecnología. Ahora, un regalito. Es otra de las anécdotas del libro, pero esta vez contada por el mismo Eugenio Bellet Troya, en una entrevista de la cadena SER en el programa La Ventana, en julio de 2004. El detective tenía 83 años. El vídeo, por ejemplo, en una ocasión había uno que estaba en una compañía de seguros que estaba un poco mosca porque iba cojeando y creían que no era verdad, y entonces le seguimos, y entonces le vimos que iba por las Ramblas cogido de su esposa, iba paseando, le fuimos filmando, y cuando llegó a la magistratura al trabajo le dijo el magistrado: «Oiga, pero usted seguro que está cojo, ¿es verdad?». «Sí, señor juez». Y entonces le proyecta el vídeo, claro, entonces vio que eso, y entonces se pone a llorar. Dice: «No, hombre, si lo único que puede pasar es que la empresa lo eche nada más». Dice: «No, es que yo no lloro por lo de la empresa, yo lloro porque la que ha cogido el brazo no era mi mujer, y mi mujer Esta y otras anécdotas puedes encontrar en el libro Las otras huellas, de Eugenio Bellet Troya. Personajes de carne y sabueso. Para contar nuestra historia, volvemos a viajar en el tiempo. Nos situamos en Buenos Aires. Es el año 1963. En las radios suena Surfin' USA de los Beach Boys. El escritor Julio Cortázar ha publicado su conocida obra Rayuela, y el aclamado Jorge Luis Borges ha publicado en Estados Unidos Labyrinths, una colección de cuentos y ensayos. Ese mismo año, Georges Simenon, el conocido como el hombre de las 10.000 mujeres y los 400 libros, ha publicado una nueva novela de su personaje, el comisario Maigret. Una mujer sale del cine, ha visto la última película de James Bond, Desde Rusia con Amor, y en una tienda compra su cómic favorito. Mientras vuelve a su casa no puede evitar hojearla, y en la contraportada encuentra un anuncio que le llama la atención. La palabra detective en color negro y de gran tamaño. El título decía: «Ingrese en el fascinante mundo de los detectives». Su pulso se acelera y su mente se abre. Se pone tan nerviosa que no es capaz de leer con detenimiento. En la parte inferior, un cupón: «Solicite folleto gratis», y con los apartados necesarios para hacer la solicitud, con unas líneas para poder ser recortada. «Sea un aliado de la justicia y la verdad», continúa leyendo. «Gane prestigio, honores y dinero, con la profesión del momento y del futuro, sin distinción de sexo ni límite de edad. Aprenda en su casa, sin problemas de horarios. Los cursos son por correo. Enviamos toda nuestra correspondencia en sobre sin membrete». Un mes después, se dirigió al 10º piso diagonal norte 825 de Buenos Aires. En la puerta, de vidrio opacado, se podía leer «Escuela Argentina de Detectives», fundada por Máximo Dabá. Su vida cambiaría para siempre. Hoy, en Personajes de carne y sabueso, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Máximo Dabá, aquel que soñó con una formación básica y estándar para los investigadores privados de todo el mundo y que creó la primera escuela de detectives de Argentina. Se dice que más de 20.000 detectives en todo el mundo consiguieron su diploma. Aquel que transmitió valores como la ética, la profesionalidad, la honradez, la verdad y el respeto. Aquel que no leía novelas policiales porque era capaz de intuir el desenlace, si bien recomendaba leerlas para agudizar la mente como gimnasia mental. Un detective que descansa en el pórtico del Olimpo de los investigadores privados y que es una leyenda para miles de investigadores privados en todo el mundo y varias generaciones, a los que otorgó unos estudios y enseñanzas que le sirvieron para ejercer una profesión. Alguien que divulgó y desmitificó la figura del detective de verdad del personaje de ficción y que supo transmitir, publicitar y vender como muy pocos gracias a su personalidad carismática, como harían otros investigadores en el mundo como William Burns en Estados Unidos, Eugene Billot en Francia o Antonio Romero en España.
Para comenzar nuestra historia nos retrotraemos a Buenos Aires. Es el día 10 de marzo de 1916, en la calle Pérez Ovide número 985. Sus padres, Moisés Dabá, de origen turco, y Onita Goldstein, de origen rumano. Poco se conoce de sus años de infancia, pero sí que cuando tenía 12 años se incorpora como cadete aprendiz en una oficina de informes comerciales. Es ahí donde empieza a forjarse como investigador y adquirir experiencia. Absorbe todo lo que se podía aprender. Es inquieto y curioso y sus años de adolescencia los dedica a estudiar Derecho. Siempre le llamó la atención la justicia y la verdad. En 1943, con 27 años, se hace detective privado. Para ello, consigue una acreditación gubernativa especial y única. Creó una agencia que tuvo como actividad las propias de la investigación privada, aunque también una línea de actividad dedicada a la seguridad. El nombre elegido, Servín, que llegó a contar con 60 empleados en sus oficinas y hasta con 200 empleados de seguridad en el aeropuerto Jorge Newbery. En aquellos años se dice incluso que llegó a ser guardaespaldas del mismísimo Juan Domingo Perón. Uno de los casos de los que se sentía más orgulloso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un barco que se había hundido en alta mar y se suponía que llevaba una carga de mucho valor. Fue hundido por los submarinos alemanes y Dabá fue contratado por una aseguradora para demostrar si era cierto que llevaba esa carga. Intervenía la Justicia Federal, que había nombrado árbitro a un almirante. En su investigación encontró que el árbitro designado por la justicia y el juez interviniente habían sido compañeros en un concurso de bridge, un juego de cartas. También que el hijo del dueño de la empresa propietaria del barco hundido, como viajaba mucho, dejaba como tutor al almirante. Con ese informe, el abogado de la aseguradora habló con el juez y al final llegaron a un arreglo. Además de un trabajador incansable, se da cuenta que posee grandes dotes pedagógicas y una idea le ronda la cabeza. Es de esas ideas pegajosas, aquellas que no se despegan hasta que le das forma. En su caso, la de crear un curso, una formación para transmitir sus conocimientos y experiencias con la que sus estudiantes se pudieran acreditar como investigadores privados. Y con esa generosidad que le caracterizaba, regaló la agencia y clientes a sus empleados. Y en marzo de 1953, cumple uno de sus sueños, abrir la primera escuela de detectives de Argentina, en la 10ª planta o piso de Diagonal Norte 825 de Buenos Aires. Otros detectives en el mundo ya crearon escuelas. En Estados Unidos, por ejemplo, se crearon varias que fueron inspiradoras e importantes. En Bélgica también se crearon algunas que fueron referentes. También en España, como la de la Humanité de Ramón Julibert en 1917, el Instituto Fernández Luna en 1920, la Detectives Escuela en 1930, por cierto, una traducción un poco desafortunada, la Escuela de Detectives Office del mismo año o la Escuela de Detectivismo Instituto Marte de 1932. Pero ninguna llegó a tener el alcance de la escuela argentina, ni por número de alumnos, ni por su proyección en el tiempo. En sus inicios, la escuela tuvo cursos presenciales, pero con la mente muy abierta, reconoce que en la práctica los resultados no son los esperados. Los alumnos no tenían ni el mismo nivel cultural ni la misma experiencia, por lo que empieza a madurar otra idea: suspender las clases y hacerlas por correspondencia. Claro, las posibilidades que ofrecía esta vía se extendían al público de otros países, y de ese modo, sus oficinas centrales en Buenos Aires enviaban la documentación a cualquier parte del mundo. El siguiente paso era crear una sucursal en Los Ángeles, con clases en inglés y autorizada por el Departamento de Educación del Gobierno de los Estados Unidos. El nombre elegido, Magnum School. Magnum es la traducción de máximo en inglés. El icono de la escuela, un detective de perfil con pipa y sombrero, aunque también se identificó con símbolos como el gato o la lupa. El modo de publicitarse era ciertamente único y original, no dejaba lugar a dudas, y sus anuncios se hicieron familiares para los lectores de revistas de historietas, cómics y de información general, donde aparecía el cupón de inscripción recuadrado con líneas de puntos y una tijera con una propuesta difícil de rechazar. Sea un aliado de la causa de la justicia y la verdad, sea justo, triunfador, admirado, ingrese al fascinante mundo de los detectives privados. Sobre el contenido del curso, él se encargaba absolutamente de todo. Era el autor del contenido, de los manuales y supervisor de cada detalle. El curso estaba formado por 50 lecciones con una duración de 10 meses, con la opción de poder realizarlo de forma express en 6 meses. Las lecciones se recibían de forma mensual.
No había exámenes finales. El modo de evaluar era una serie de 8 trabajos prácticos que los alumnos debían hacer y aprobar siempre por correo. El resultado era recibir el diploma y la credencial de bolsillo de color verde que los identificaba como detectives y expertos en investigaciones. Los alumnos, además, al inscribirse, tenían derecho a la publicación de la escuela, la revista El Mundo de los Detectives, que no era de venta pública, era una revista que ofrecía complementos para la profesión, desde ejercicios de identificación, pruebas para desarrollar el golpe de vista, historias reales de casos policiales, nociones de primeros auxilios, técnicas de defensa personal y un curso de tiro de defensa, siempre por correspondencia. El curso tenía por objeto principal enseñar a los alumnos a razonar con criterio detectivesco. Les transmitía que un buen investigador privado debe interesarse y estar atento a todo lo que sucede alrededor, ver lo extraordinario entre lo común, ver donde nadie ve y memorizar detalles que, aunque de apariencia sean insignificantes, pueden llegar a constituir pruebas. El perfil de los alumnos, un 20% de mujeres, futuros detectives, pero también escritores, jueces, abogados y antiguos policías. Opinaba que la carrera de detective tenía mucho futuro y una salida laboral, que había mucho trabajo por hacer, por ejemplo para las compañías de seguros, que solían tener una media de 6 detectives por cada una. El 20% de los robos de vehículos que se denunciaban eran falsos. Le gustaba poner el siguiente ejemplo relacionado con esto. Un choque entre 2 vehículos, a uno de ellos les vence el seguro el 20 de marzo, y no lo renueva y resulta que choca el 24 de marzo, y hace una denuncia de que choca el 18. También están otros ejemplos relacionados con el robo de coches. Una persona tiene un vehículo medio viejo, del que quiere desprenderse. Va a la casa del suegro de visita, deja el coche en la puerta, conversan un rato y cuando sale el coche no está. El suegro, sin saber nada, se presenta de testigo. Dava opinaba que hay técnicas para saber si las cosas son así. Entre ellas, se dirigía a la compañía de seguros y le decía al gerente: «Cítelo, pero no le diga que yo soy el investigador». En el encuentro le decía: «Mucho gusto, usted hizo una denuncia el día X. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue?». Máximo escuchaba y de repente le decía: «¿Me puede dejar las llaves del coche?». Cuando te roban el coche, te quedas con las llaves, no las tiras a la basura. La llave queda en el llavero. La persona no encuentra las llaves y le decía: «Usted le ha dado las llaves a un amigo para que se lleve el coche. Y a partir de aquí pasan 2 cosas, señor. La primera es que si usted sigue insistiendo, hay tentativa de fraude. Y la otra es que si usted quiere librarse de la tentativa de fraude, lo mejor que puede hacer es retirar la denuncia». También hay casos de establecimientos industriales que quieren ver si las personas que trabajan en la oficina técnica están en contacto con la competencia para pasar información, o los laboratorios de especialidades medicinales que quieren controlar a los visitadores médicos, ya que no saben si cumplió con sus visitas y si dejó los productos, por los que contratan de forma permanente detectives que van rotando para seguir a los visitadores. Dava era un políglota consumado, hablaba inglés y francés a la perfección. Era un fumador compulsivo, metódico, buena persona, trabajador, inteligente, carismático, dinámico, abierto. Viajó en varias ocasiones fuera de Argentina. Desde Perú, donde era recibido con mucho cariño y por personas importantes, a Los Ángeles para visitar su escuela y también a Uruguay. Este viaje en 1949. Así aparece en el listado de viajeros que se puede consultar en la página web Family Search, de la que hablaremos en otro episodio. Cuando le preguntaban por los valores que debía tener un detective, él siempre decía que además de la vocación había que tener intuición, tenía que picarte el gusanito y tener dotes para la improvisación, para la actuación en los pretextos y subterfugios utilizados y sobre todo la discreción. Escribió junto a Tobias Silverglide el libro Guess Who, How and When, Adivina quién, cómo y cuándo, técnicas de investigación. También preparó un libro que se iba a llamar El libro de cabecera del detective privado, pero nunca llegó a finalizarlo. ¿No sería increíble que alguien pudiera rescatarlo y publicarlo? Como curiosidad, el poeta, narrador y periodista argentino Osvaldo Aguirre se basó en la figura de Dava para publicar su libro Escuela de Detectives del año 2013. Para ello, tuvo la suerte de entrevistarlo, que con generosidad ha compartido conmigo. Fallece en Buenos Aires el 14 de julio de 1995, con 79 años, como consecuencia de un paro cardíaco. En su memoria, la de miles de investigadores privados en varios países del mundo, a los que abrió el camino hacia una profesión maravillosa. Máximo Dava,
nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este 6º episodio. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Los episodios anteriores están en cualquiera de las plataformas de podcast. Puedes seguirnos por redes sociales en Instagram, @locodelfondo, en Twitter, @oscarcuide y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa Oscar.